Hola, ¿qué tal? Soy Antonio y en este video referente a sistemas operativos vamos a conocer los temas de organización de los archivos, algoritmos de planificación de peticiones, métodos de acceso en los sistemas de archivos y operaciones soportadas por subsistemas de archivos. Comencemos. Vamos a crear un directorio que tenga subdirectorios a 3 niveles, pero primero vamos a ver una pequeña introducción de lo que es la organización de los archivos. Sabemos que un archivo es una colección de datos con nombres. Suele residir en un dispositivo de almacenamiento secundario como un disco o una cinta. Puede ser manipulado como una unidad por operaciones como open, preparar un archivo para ser referenciado, close, evitar más referencias a un archivo hasta abrirlo de nuevo, create, construir un nuevo archivo, destroy, destruir un archivo, copy, crear otra versión del archivo con un nombre nuevo, rename, cambiar el nombre de un archivo, list, imprimir o desplegar el documento de un archivo. En los sistemas jerárquicos de directorios, todos los usuarios, un directorio por usuario. El sistema habilita un solo directorio por cada usuario. Un árbol de directorios por usuario. El sistema permite que cada usuario tenga tantos directorios como necesite, respetando una jerarquía general. Ahora sí, vamos a crear un directorio con subdirectorios en 3 niveles. Para esto vamos a crear una carpeta en el escritorio y para darle mayor y para que sea más descriptivo vamos a cambiarle el tipo de icono por una que asemeje a un directorio. Al cambiarle el icono, ahora ya tenemos nuestro directorio raíz, al cual le pusimos el nombre de raíz para identificarlo más fácilmente. Ahora vamos a abrirlo y creamos una carpeta dentro de este que será el ejemplo de un subdirectorio. Después creamos otra carpeta que será un segundo subdirectorio. Al primero le pusimos el nombre DRA y al segundo DRB. Después en el subdirectorio DRA vamos a abrirlo y creamos una carpeta dentro de este que se va a llamar DRAA. Creamos dentro del subdirectorio también DRA un archivo al cual le vamos a poner la nomenclatura F de file y el nombre del subdirectorio al que pertenece. En este caso sería FDRA. Luego vamos a entrar al subdirectorio de RAA y creamos un archivo que contenga el nombre de FDRAA. Luego vamos al directorio raíz y creamos un archivo que se llame fdraíz. Después entramos al subdirectorio DRB y creamos un archivo que se llame fdrb. Ya tenemos algunos archivos como ejemplo creados en el directorio raíz y en los subdirectorios. Ahora vamos a intercambiar los archivos entre subdirectorios en diferentes niveles. Con esto la dirección de los directorios, con esto la dirección de los archivos ya no va a ser la que tenían originalmente.
Entonces intercambiamos los archivos entre directorio raíz y subdirectorios de manera que como dijimos, su dirección va a cambiar. Ahora vamos a mandar todos los archivos creados en el directorio y subdirectorios al directorio raíz. Todos ahora tendrán la misma dirección. Después de tenerlos todos en el directorio raíz, vamos a regresarlos a su directorio de origen. Como vemos en este ejemplo, estamos realizando o tenemos un directorio por usuario, pero con varios subdirectorios dentro de este. Cuando queremos conocer la dirección de un archivo, es posible, como en este caso, ir a la barra de dirección y al darle un clic nos muestra la dirección que tiene el archivo o en la cual estamos accesando. Algoritmos de planificación de peticiones. En un sistema de cómputo es evidente que existe la necesidad por parte de los usuarios y aplicaciones de almacenar datos en algún medio, a veces por periodos de largos y a veces por instantes. Cada aplicación y cada usuario debe tener ciertos derechos con sus datos, como son el poder crearlos y borrarlos o cambiarlos de lugar, así como tener privacidad contra otros usuarios o aplicaciones. El subsistema de archivos del sistema operativo se debe encargar de estos detalles, además de establecer el formato físico en el cual almacenará los datos en discos duros, cintas o discos flexibles. Debe ser conocido por todos que tradicionalmente la información de los sistemas modernos de almacenamiento en discos duros, flexibles y unidades de disco óptico, y en todos ellos se comparten algunos esquemas básicos para darles formato físico. Las superficies de almacenamiento son divididas en círculos concéntricos llamados pistas, y cada pista se divide en sectores. A la unión lógica de varias pistas a través de varias superficies paralelas de almacenamiento se les llama cilindros, los cuales son inspeccionados al momento de lectura o escritura de datos por las respectivas unidades físicas llamadas cabezas. Las superficies de almacenamiento reciben el nombre de platos y generalmente están en movimiento rotatorio para que las cabezas accesen a las pistas que los componen. Los datos se escriben a través de los sectores en las pistas y cilindros, modificando las superficies por medio de las cabezas. El tiempo que una cabeza se tarda en ir de una pista a otra se le llama tiempo de búsqueda y dependerá de la distancia entre la posición actual y la distancia de la pista buscada. El tiempo que tarda una cabeza en ir al sector actual al sector deseado se le llama de latencia y depende de la distancia entre sectores y la velocidad de rotación del disco. El impacto que tienen las lecturas y escrituras sobre el sistema
está determinado por la tecnología usada en los platos y cabezas, por la forma de resolver las peticiones de lectura y escritura, es decir, los algoritmos de planificación. Los algoritmos de planificación de peticiones de lectura y escritura a discos se encargan de registrar dichas peticiones y de responderlas en un tiempo razonable. Los algoritmos más comunes para estas tareas son: primero en llegar, primero en ser servido, FIFO. Las peticiones son encoladas de acuerdo al orden en que llegaron y de esa misma forma se van leyendo o escribiendo a las mismas. La ventaja de este algoritmo es su simplicidad y no causa sobrecarga. Su desventaja principal es que no aprovecha para nada ninguna característica de las peticiones, de manera que es muy factible que el brazo del disco se mueva muy ineficientemente, ya que las peticiones pueden tener direcciones en el disco, unas muy alejadas de otras. Por ejemplo, si están haciendo peticiones a los sectores 6, 10, 8, 21 y 4, las mismas serán resueltas en el mismo orden, primero el más cercano a la posición actual. En este algoritmo, las peticiones se ordenan de acuerdo a la posición actual de la cabeza lectora, sirviendo primero a aquellas peticiones más cercanas y reduciendo así el movimiento del brazo, lo cual constituye la ventaja principal de este algoritmo. Hay una desventaja y consiste que puede haber solicitudes que se queden esperando durante mucho tiempo, incluso para siempre. En el infortunado caso de que existan peticiones muy alejadas y en todo momento estén entrando peticiones que estén más cercanas, para las peticiones 6, 10, 8, 21 y 4, las mismas serán resueltas en el orden 4, 6, 8, 10 y 21. La ventaja de este algoritmo es que el brazo se moverá mucho menos que en el FIFO y evita la espera indefinida. Su desventaja es que no es justo, ya que no sirve las peticiones en el orden en que llegaron, además de que las peticiones en los extremos interior y exterior tendrán un tiempo de respuesta un poco mayor por exploración circular. Es una variación del algoritmo anterior, con la única diferencia que al llegar a la par central, el brazo regresa al exterior sin resolver ninguna petición, lo cual proveerá un tiempo de respuesta más cercano al promedio para todas las peticiones, sin importar si está cerca del centro o del exterior. Asignación del espacio de almacenamiento. El subsistema de archivos se debe encargar de localizar espacio libre en todos los medios de almacenamiento para guardar archivos y para después borrarlos, renombrarlos o agrandarlos. Para ello se vale de localidades especiales que contienen la lista de archivos creados y por cada archivo una serie de direcciones que contienen los datos de los mismos. Esas localidades especiales se llaman directorios. Para asignarle espacio a los archivos existen tres criterios generales que se describen enseguida. Asignación contigua. Cada directorio contiene los nombres de archivos y las direcciones del bloque inicial de cada archivo, así como el tamaño total de los mismos. Por ejemplo, si un archivo comienza en el sector 17 y mide 10 bloques, cuando el archivo sea accesado, el brazo se moverá únicamente al bloque 17 y de ahí hasta el 27. Si el archivo es borrado y luego creado otro más pequeño, quedarán huecos inútiles entre archivos útiles, lo cual se llama fragmentación externa. Asignación encadenada. Con este criterio, los directorios contienen los nombres de archivos y por cada uno de ellos la dirección del bloque inicial que compone al archivo. Cuando un archivo es leído, el brazo va a esa dirección inicial y encuentra los datos iniciales junto con la dirección del siguiente bloque y así sucesivamente. En este criterio no es necesario que los bloques estén contiguos y no existe la fragmentación externa, pero en cada eslabón
de la cadena desperdicia espacio con las direcciones mismas. En otras palabras, lo que se crea en el disco es una lista ligada. Asignación con índices indexada. En este esquema se guarda en el directorio un bloque de índices para cada archivo, con apuntadores hacia todos los bloques constituyentes, de manera que el acceso directo se agiliza notablemente, a cambio de sacrificar varios bloques para almacenar dichos apuntadores. Cuando se quiere leer un archivo o cualquiera de sus partes, se hacen dos accesos, uno al bloque de índices y otro a la dirección deseada. Este es un esquema excelente para archivos grandes, pero no para pequeños, porque la relación entre bloques destinados para índices respecto a los asignados para datos es incosteable. Métodos de acceso en los sistemas de archivos. Un archivo consiste en una colección de registros. Uno de los elementos clave de diseño del sistema de archivos es la forma en que los registros se organizan o se estructuran. Estructura lógica de los registros determinada por la forma en que se accede a ellos. Diversos criterios son importantes en la elección de una organización de archivos, como es el acceso rápido, la facilidad de actualización, que sirve para ayudar a mantener la información al día, economía de almacenamiento para reducir costos, mantenimiento sencillo para reducir costos y la posibilidad de errores, fiabilidad para asegurar la confianza en los datos. Los métodos de acceso se refieren a las capacidades que el subsistema de archivos provee para accesar todos dentro de los directorios y medios de almacenamiento en general. Se ubican 5 formas generales: acceso secuencial, acceso directo y acceso secuencial indexado. De este se desprenden acceso aleatorio y pila. Acceso secuencial es el método más lento para búsqueda de información en un archivo y consiste en recorrer los componentes de un archivo uno a uno hasta llegar al registro deseado. Se necesita que el orden lógico de los registros sea igual al orden físico en el medio de almacenamiento. Por ejemplo, registro de longitud fija, conjunto fijo de campos de orden constante, los archivos almacenados en cintas como cassettes, etc. Acceso secuencial indexado. El acceso secuencial se puede mejorar utilizando un archivo auxiliar o índice. Un método popular para superar las desventajas de los archivos secuenciales es el de archivo secuencial indexado. El archivo secuencial indexado mantiene las características básicas de los archivos secuenciales. Los registros están organizados en una secuencia basada en un campo. Dos características se añaden: un índice del archivo para soportar los accesos aleatorios y un archivo de desbordamiento, overflow. El índice provee una capacidad de búsqueda para llegar rápidamente a las proximidades de un registro deseado. El archivo de desbordamiento, overflow, es similar al archivo de registro usado en un archivo secuencial, pero está integrado de forma que los registros del archivo de desbordamiento se ubican en la dirección de un puntero desde su registro precedente. En la estructura secuencial indexada más simple se usa un solo nivel de indexación. El índice en este caso es un archivo secuencial simple. Cada registro del archivo índice tiene dos campos: un campo clave, que es el mismo que el campo clave del archivo principal, y un puntero al archivo principal. Para encontrar un campo específico se busca en el índice hasta llegar al valor mayor de la clave, que es igual o precede el valor deseado de la clave. La búsqueda continúa en el archivo principal a partir de la posición indicada por el puntero. Acceso directo. Contrario al método de acceso secuencial, se encuentra el método directo. Permite accesar cualquier sector o registro inmediatamente por medio de llamadas al sistema como la SIC. Este tipo de acceso es rápido y se usa comúnmente en discos duros y discos o archivos manejados en memoria de acceso aleatorio. El acceso aleatorio permite leer los registros en cualquier orden utilizando dos métodos para determinar el punto de inicio de la lectura. Pila. La forma menos complicada de organización de archivos puede denominarse pila.
Los datos se recogen en el orden en que llegan. Cada registro consta de una ráfaga de datos. Por ejemplo, registros de longitud variable, que es un conjunto variable de campos, o es un orden cronológico. Acceso directo indexado. Este tipo de acceso es útil para grandes volúmenes de información o datos. Consiste en que cada archivo tiene una tabla de apuntadores donde cada apuntador va a la dirección de un bloque de índices, lo cual permite que el archivo se expanda a través de un espacio enorme. Consume una cantidad importante de recursos en las tablas de índices, pero es muy rápido para hacer búsquedas. Operaciones soportadas por el subsistema de archivos. Independientemente de los algoritmos de asignación de espacio, de los métodos de acceso y de la forma de resolver las peticiones de lectura y escritura, el subsistema de archivos debe proveer un conjunto de llamadas al sistema para operar con los datos y de proveer mecanismos de protección y seguridad. Las operaciones básicas que la mayoría de los sistemas de archivos soportan son crear un archivo. Permite crear un archivo sin datos con el propósito de indicar que ese nombre ya está usado y se debe crear las estructuras básicas para soportarlo. Borrar. Eliminar el archivo y liberar los bloques para su uso posterior. Abrir. Antes de usar un archivo se debe abrir para que el sistema conozca sus atributos tales como el dueño, la fecha de modificación, etc. Cerrar. Close. Después de realizar todas las operaciones deseadas, el archivo debe cerrarse para asegurar su integridad y para liberar recursos en su control de la memoria. Leer o escribir. Añadir información al archivo o leer el carácter a una cadena de caracteres a partir de la posición actual. Concatenar es una forma restringida de la llamada write, en la cual solo se permite añadir información al final del archivo. Localizar. Seek. Para los archivos de acceso directo se permite posicionar el apuntador de lectura o escritura en un registro aleatorio, a veces a partir del inicio o final del archivo. Leer atributos. Permite obtener una estructura con todos los atributos del archivo especificado, tales como permisos de escritura, emborrado, ejecución, etc. Poner atributos. Permite cambiar los atributos de un archivo. Por ejemplo, en Unix, donde todos los dispositivos se manejan como si fueran archivos, es posible cambiar el comportamiento de una terminal con una de estas llamadas. Renombrar. Permite cambiarle el nombre e incluso a veces la posición en la organización de directorios del archivo especificado. Los subsistemas de archivos proveen un conjunto de llamadas para operar sobre directorios. Las más comunes son crear, borrar, abrir, cerrar, renombrar y leer. Sus funcionalidades son obvias, pero existen también otras dos operaciones no tan comunes, que son las de crear una liga y las de destruir una liga. La operación de crear una liga sirve para que desde diferentes puntos de la organización de directorios se pueda accesar a un mismo directorio sin necesidad de copiarlo o duplicarlo. La llamada a destruir la liga lo que hace es eliminar esas referencias, siendo su efecto la de eliminar las ligas y no el directorio real. El directorio real es eliminado hasta que la llamada a destruir liga se realice sobre él.